Esta noche haremos un viaje distinto. No necesitaremos maletas, ni mapas, ni brújulas. Solo basta con el deseo de escuchar, de dejarnos llevar por la corriente tranquila de las palabras. Esta noche caminaremos juntos, por un rincón remoto del planeta, un punto minúsculo perdido en la inmensidad del Océano Pacífico. Una isla que parece suspendida entre el tiempo y el agua, aislada, silenciosa, misteriosa. Hablaremos de un lugar que guarda preguntas sin respuesta, de una tierra solitaria y a la vez profundamente viva en la memoria de quienes la contemplan. La isla de Pascua, o como la llaman sus propios habitantes, Rapa Nui. Un nombre que resuena como un susurro antiguo, cargado de historia, de enigmas y de vidas que se entrelazaron con las fuerzas de la naturaleza. En esta narración no buscaremos grandes revelaciones ni respuestas definitivas. Nos detendremos simplemente a caminar despacio por sus senderos de piedra y memoria, a contemplar lo que fue, lo que sigue siendo, lo que quizás nunca sabremos. Nos dejaremos acompañar por el murmullo del viento, por la mirada inmóvil de los moais, por la presencia discreta de los espíritus antiguos. Así empieza nuestra caminata nocturna. La isla de Pascua nos espera, serena, en su lejanía. Hace muchos siglos, cuando aún los mapas eran solo relatos transmitidos junto al fuego, un pequeño grupo de navegantes polinesios emprendió uno de los viajes más audaces de la humanidad. Sus canoas, largas y delgadas, avanzaban sobre el océano inmenso, guiadas solo por la mirada atenta de los ancianos, que leían las estrellas como quien lee las huellas en la arena. El mar, infinito y cambiante, les ofrecía sus rutas invisibles. Las olas, a veces suaves, a veces desafiantes, acompañaban el ritmo constante de los remos. Sobre sus cabezas, el firmamento trazaba mapas de constelaciones, y el canto de los vientos narraba historias de otros viajes, de otras tierras aún por descubrir. No era un viaje corto. Durante semanas, quizás meses, avanzaron sin ver tierra. Las provisiones eran escasas, el horizonte inabarcable. Sin embargo, la certeza del destino les sostenía. Sabían que más allá de aquel azul interminable, algo les esperaba. Finalmente, un día, la línea del mar se rompió en el horizonte. Una silueta pequeña, apenas un trazo oscuro contra el cielo, comenzó a crecer conforme se acercaban. Era tierra firme, una isla surgida como un milagro en medio del vacío oceánico. Aquella roca volcánica, perdida entre las aguas, sería su nuevo hogar, Rapa Nui. Al pisar sus playas por primera vez, los viajeros sintieron tanto alivio como asombro. Ante ellos se extendía un paisaje desconocido, dominado por colinas suaves, antiguos cráteres dormidos y un silencio profundo, solo roto por el canto de las aves marinas. No había señales de otros habitantes. La isla les pertenecía desde ese instante. Miraron el cielo, agradecieron a sus dioses y comenzaron a explorar aquel territorio que les ofrecía una nueva oportunidad. Una tierra donde empezar de nuevo, donde sembrar, donde criar a sus hijos y levantar sus historias. Así fue el primer encuentro de los polinesios con Rapa Nui, un encuentro marcado por la esperanza, la valentía y el misterio. En aquella tierra remota, rodeada de aguas infinitas, los primeros habitantes de Rapa Nui comenzaron lentamente a construir su vida. El suelo volcánico, aunque desafiante, ofrecía posibilidades. Aprendieron a sembrar camotes, taro y bananas. Levantaron pequeños cultivos en los espacios más fértiles, donde la tierra, nutrida por antiguas erupciones, les entregaba sus frutos. El océano, siempre presente, les ofrecía pescado abundante. Cada jornada, los hombres se adentraban en sus canoas para pescar atunes,
peces voladores y otros regalos del mar. Las olas acompañaban su labor, mientras el sol bañaba las aguas con reflejos dorados. El viento traía consigo el salitre, el aroma característico de su nuevo hogar. Sin animales de carga, sin metales, sin ruedas, dependieron de su ingenio y de la colaboración entre los miembros del grupo. Domesticaron gallinas, fabricaron herramientas con piedra, hueso y madera. Levantaron refugios sencillos, pero firmes, capaces de resistir los vientos que a veces barrían la isla con fuerza. La soledad de Rapa Nui no era solo geográfica. No existía contacto con otras tierras, ni comercio, ni viajeros que llegaran desde otros confines. Ellos eran el principio y el fin de su propio mundo. Cada amanecer les recordaba que su existencia dependía del equilibrio con esa tierra pequeña, del respeto por los recursos que les rodeaban. Con el paso de los años, los nacimientos trajeron nuevas generaciones. Los niños crecían bajo el cielo abierto, escuchando los relatos de los ancianos, aprendiendo las artes de la pesca, la agricultura y los antiguos cantos que hablaban de sus dioses y sus ancestros. La vida, en su simplicidad, fluía como un río sereno, adaptándose al ritmo natural de la isla. Así, en esa roca volcánica solitaria, los primeros Rapa Nui comenzaron a levantar una civilización única. Cada acción, cada cultivo, cada piedra colocada era un gesto de supervivencia y de gratitud hacia la tierra que, en su aislamiento, les había acogido. Con el tiempo, algo comenzó a nacer en el corazón de aquella civilización aislada. Más allá de la simple supervivencia, emergió un anhelo profundo de conexión con sus ancestros, con las fuerzas invisibles que creían regir el equilibrio de la vida. De ese anhelo surgieron los Moais. Todo empezó de manera modesta. En las laderas del cráter Rano Raraku, donde la piedra volcánica ofrecía su materia blanda y moldeable, los talladores comenzaron a dar forma a gigantes de piedra. Poco a poco, golpe tras golpe, los contornos surgían. Rostros alargados, pómulos marcados, ojos cerrados como en meditación, labios apretados en un gesto sereno. No era solo escultura. Cada Moai representaba a un antepasado importante, a un jefe, a un guía espiritual. Creían que, a través de estas figuras, la fuerza vital de los muertos, el mana, continuaba protegiendo a los vivos. Así, los Moais no miraban hacia el océano, sino hacia el interior de la isla, hacia sus descendientes, como guardianes eternos. La talla de cada Moai tomaba meses, quizás años. Los artesanos, organizados en grupos, trabajaban con herramientas de basalto. Los golpes eran precisos y constantes, en una danza de paciencia. Alrededor, el viento silbaba entre los matorrales y el canto de los pájaros acompañaba sus jornadas. Una vez terminados, comenzaba el desafío mayor: trasladar los colosos de piedra desde las canteras hasta sus plataformas ceremoniales, los Au. Algunos medían más de 10 metros de altura y pesaban varias decenas de toneladas. Sin ruedas, sin animales de carga, solo la fuerza humana y su sabiduría ancestral hacían posible el milagro. Cada Moai erguido era un acto de afirmación, de fe en el orden cósmico. Sus ojos, que alguna vez llevaron incrustaciones de coral blanco y pupilas oscuras, parecían vigilar el bienestar de la comunidad, proteger los cultivos, llamar a las lluvias y alejar las desgracias. Así, el paisaje de Rapa Nui comenzó a transformarse en un santuario de piedra, donde cada figura narraba una historia de respeto, de linaje y de comunión con los espíritus. El nacimiento de los Moais no fue un acto de simple arte, sino un diálogo profundo entre el hombre, sus ancestros y la tierra que les sostenía.
Mientras la civilización Rapanui florecía, las canteras de Rano Raraku se convirtieron en el corazón palpitante de la isla. Allí, en las faldas de aquel cráter antiguo, cientos de moais esperaban, algunos apenas esbozados, otros casi completos, pero aún inmóviles, como si la piedra misma se resistiera a liberarlos del abrazo de la montaña. El trabajo de tallar estas gigantescas figuras seguía un orden casi ritual. Las familias transmitían el conocimiento de generación en generación. Cómo elegir el bloque correcto, cómo calcular la forma, dónde golpear con los cinceles de basalto para no fracturar la roca. Cada golpe era un acto de precisión, acompañado de cantos y plegarias, como si invocaran el alma del antepasado que allí habitaba. Pero si tallarlos era una hazaña de paciencia, trasladarlos era un enigma aún mayor. Los moais debían recorrer varios kilómetros desde la cantera hasta los ahu, sus plataformas ceremoniales, a menudo situadas junto al mar o en puntos estratégicos del territorio de cada clan. No existían carros, ni ruedas, ni animales de tiro. Solo la fuerza de los hombres, sus sogas de fibra vegetal, sus palancas de madera y su comprensión intuitiva de la física natural. Algunos relatos orales hablan de moais que caminaban, aludiendo quizás a un método en que las estatuas eran balanceadas de un lado a otro, en un movimiento oscilante controlado, como si avanzaran erguidas, deslizándose por los senderos de tierra. Este procedimiento, si así fue, requería una coordinación perfecta, el trabajo sincronizado de decenas de hombres, la guía de los ancianos y la disciplina colectiva. Cualquier error podía hacer caer al moai, fracturarlo y convertir meses de trabajo en ruinas. Aún hoy, los arqueólogos contemplan estos misterios con respeto y asombro. Cada teoría intenta desentrañar un saber que los antiguos Rapanui dominaron con naturalidad. Un conocimiento perdido en el tiempo, oculto en la memoria de los últimos talladores, que alguna vez vieron caminar a sus estatuas de piedra. Las huellas de ese trabajo permanecen visibles, surcos en la tierra, herramientas abandonadas, moais incompletos que yacen tumbados en las laderas, como si el tiempo se hubiera detenido en pleno acto de creación. Allí, el silencio de la cantera todavía guarda sus secretos, como un susurro antiguo que nadie ha podido traducir del todo. Cada moai no era simplemente una estatua. En su piedra dormía un significado profundo, una presencia espiritual que trascendía la simple materia. Los Rapanui creían que los moais encarnaban a sus ancestros más poderosos, aquellos que, desde el mundo de los espíritus, seguían velando por sus descendientes. La mirada fija de los moais, orientada hacia el interior de la isla, no era casual. Los antepasados no miraban al mar, sino a su gente, a sus cultivos, a sus aldeas. Desde sus plataformas ceremoniales, los au, los moais observaban el fluir diario de la vida, protegiendo las cosechas, atrayendo la fertilidad y alejando las enfermedades o las desgracias. Eran guardianes de un equilibrio frágil entre la comunidad humana y las fuerzas invisibles de la naturaleza. El concepto de mana, la energía sagrada, estaba en el centro de esta cosmovisión. Se creía que los líderes muertos transferían su mana al moai erigido en su honor. Así, cuantos más moais tenía un clan, mayor era su poder, su prestigio, su protección espiritual. Los moais, por tanto, eran tanto símbolo de respeto como de jerarquía social. Las plataformas ahu, cuidadosamente construidas con piedras ensambladas sin argamasa, eran espacios ceremoniales donde se realizaban ofrendas y rituales. Frente a los moais,
Los miembros de cada clan se reunían para agradecer, pedir lluvias, celebrar nacimientos o despedir a los que partían al otro mundo. Incluso los detalles del diseño del moai contenían mensajes. El tamaño podía reflejar la importancia del antepasado. Las proporciones de la cabeza y el cuerpo seguían cánones que conectaban lo humano con lo divino. Algunos llevaban sobre sus cabezas enormes cilindros de piedra roja, llamados pukao, símbolos de poder adicional, quizás representando tocados ceremoniales o peinados rituales. En la isla, cada moai tenía un nombre, una historia, un linaje al que pertenecía. No eran simples esculturas alineadas, sino miembros activos de la comunidad, presentes en la memoria colectiva, en las canciones, en los relatos de los ancianos. Así, bajo el cielo estrellado de Rapa Nui, los moais seguían en pie, dialogando en silencio con la vida que brotaba a sus pies, recordando a cada generación su conexión inseparable con el pasado, el presente y el misterio de lo sagrado. En aquel mundo aislado, la vida de los Rapa Nui se tejía en torno a la estructura de los clanes. Cada familia extensa formaba un grupo con sus propias tierras, sus cultivos, sus rituales y, por supuesto, sus moais. El territorio de la isla estaba repartido de manera precisa, con límites conocidos y respetados por todos, marcados a menudo por accidentes naturales o por acuerdos ancestrales. Cada clan tenía su líder, el Ariki, cuya autoridad no solo era política, sino profundamente espiritual. Se creía que el Ariki era depositario del mana, esa energía vital heredada de los antepasados, que aseguraba la prosperidad y el bienestar de la comunidad. Su palabra guiaba las decisiones importantes: cuándo sembrar, cuándo pescar, cómo resolver disputas. Aunque existía competencia entre los clanes, por prestigio, por recursos, por el tamaño y número de sus moais, también se practicaban la cooperación y el intercambio. Las ceremonias religiosas, los matrimonios entre clanes, los trabajos comunales en la talla y el traslado de los moais eran ocasiones donde los lazos se estrechaban, donde la colectividad se imponía sobre las rivalidades. El conocimiento se transmitía oralmente. Los sabios, conocidos como Tangata Rongorongo, conservaban las historias de los ancestros, los cantos rituales, las reglas de los cultos, las enseñanzas sobre los ciclos de la naturaleza. Su memoria era el archivo viviente de la isla. La vida cotidiana transcurría en armonía con el entorno. Las mujeres cuidaban los cultivos, elaboraban tejidos y preparaban los alimentos, mientras los hombres pescaban, construían, cazaban aves marinas o trabajaban en las canteras. Los niños crecían escuchando relatos bajo la sombra de los árboles, observando los rituales y aprendiendo desde pequeños los roles que un día asumirían. No existía el dinero, ni el comercio exterior, ni los lujos materiales. La riqueza se medía en alimentos, en prestigio espiritual y en la capacidad del clan para mantener en pie a sus moais, siempre vigilantes sobre la tierra fértil y los hogares. Así, durante generaciones, los Rapa Nui mantuvieron un delicado equilibrio entre sus necesidades, sus creencias y los recursos limitados que les ofrecía la isla. Su organización social, tejida de respeto, memoria y colaboración, les permitió sobrevivir durante siglos en aquel rincón solitario del mundo. Pasaron los años y la civilización Rapa Nui alcanzó su momento de mayor esplendor. La tierra, aunque limitada, seguía ofreciendo sus frutos. Los cultivos de camote, taro, caña de azúcar y bananas prosperaban gracias a las técnicas agrícolas que los isleños perfeccionaron con el tiempo. En los suelos menos fértiles
los Rapanui comenzaron a construir jardines de piedra, cuidadosamente dispuestos, donde las rocas absorbían el calor del día y lo devolvían a la tierra durante la noche, protegiendo las raíces de los cultivos y reteniendo la humedad preciosa. Era un conocimiento refinado, una muestra de sabiduría práctica nacida de la observación paciente. La pesca también alcanzó niveles organizados. Las canoas navegaban cada día, deslizándose sobre las olas del Pacífico, guiadas por las corrientes marinas que los Rapanui conocían como rutas invisibles. Los hombres regresaban con atunes, peces voladores y pulpos, compartiendo los frutos del océano con sus clanes. Mientras tanto, los moais crecieron no solo en número, sino en tamaño. Los clanes competían amistosamente en un impulso de prestigio y respeto hacia los ancestros. Cada vez se esculpían figuras más grandes, más altas, más imponentes. Algunas alcanzaban alturas colosales, como si intentaran tocar el cielo o desafiar los límites de lo posible. Los pukao, esos cilindros rojos de piedra volcánica más ligera, se colocaban sobre las cabezas, agregando aún más majestuosidad a los ya imponentes gigantes de piedra. La espiritualidad impregnaba cada acto cotidiano. Las ceremonias eran frecuentes, ofrendas de alimentos, cantos sagrados, danzas que evocaban la creación del mundo y los relatos de los antiguos navegantes. Los ancianos, sentados bajo los árboles, recitaban las genealogías que unían a cada miembro del clan con los primeros pobladores de la isla, recordando así su origen y su destino. Durante este período de auge, la población creció. Los niños jugaban entre las plataformas, imitaban los gestos de los adultos, aprendían los cantos que más tarde serían su herencia. Las mujeres tejían delicadas ropas de fibras vegetales, adornaban sus cabellos con flores frescas y mantenían encendidos los fuegos comunales, donde las comidas se cocinaban lentamente, mientras el viento traía consigo el aroma salado del mar. Los escultores seguían trabajando en las canteras de Rano Raraku. El eco de sus herramientas resonaba entre las laderas como un latido constante de la cultura Rapanui. Las sendas de tierra batida, marcadas por el paso de generaciones de transportadores, conectaban las canteras con los distintos aú de la isla, creando una red de caminos rituales cargados de significado. Todo parecía fluir con naturalidad. La isla, aunque pequeña, bastaba para sostener a su pueblo. Los moais, firmes y vigilantes, dominaban el paisaje, mientras las estrellas seguían guiando los pensamientos y las esperanzas de los Rapanui en su mundo aislado, pero pleno. Fue un tiempo de plenitud serena, donde la creatividad, la organización social y la devoción espiritual se entrelazaron en un equilibrio delicado, sostenido por la sabiduría acumulada durante generaciones. Con el paso de los siglos, la isla, tan generosa hasta entonces, empezó a mostrar sus límites. El crecimiento de la población, la construcción continua de nuevos moais y la expansión de los cultivos comenzaron a exigir cada vez más de una tierra que, al fin y al cabo, era pequeña y aislada. Los árboles, que antaño cubrían buena parte de Rapanui, fueron talados progresivamente. Muchos se utilizaron para fabricar canoas, herramientas, viviendas o para facilitar el transporte de los moais. Otros se cortaron para obtener leña, necesaria en la preparación de los alimentos y en la vida diaria. Cada árbol caído era un recurso utilizado, pero también una pérdida que la naturaleza tardaba mucho en reponer. Sin apenas darse cuenta, los Rapanui comenzaron a quedarse sin madera suficiente para construir nuevas embarcaciones. Las canoas, esenciales para la pesca en alta mar, empezaron a escasear
limitando la capacidad de obtener alimento del océano. La pesca se volvió más costera, más restringida y, en consecuencia, más dependiente de la buena fortuna de cada jornada. La tierra, al ser cultivada una y otra vez, fue perdiendo parte de su fertilidad. Los suelos, expuestos al viento sin la protección de los árboles, comenzaron a erosionarse. Las lluvias arrastraban las capas superficiales, dejando al descubierto rocas desnudas y campos cada vez menos productivos. Las cosechas, que antes bastaban, empezaron a disminuir. Los animales silvestres, como aves y pequeños reptiles, también fueron disminuyendo. Los Rapa Nui, al verse presionados por la escasez, buscaron alternativas. Aumentaron la cría de gallinas, aprovecharon cuanto les ofrecía el mar, intentaron mantener sus cultivos mediante técnicas ingeniosas, pero el equilibrio ya se había roto. Y aún así, los moais seguían construyéndose. La tradición, el honor de los clanes, la conexión con los antepasados, seguían impulsando la talla de nuevas estatuas, el traslado de nuevos colosos hacia las plataformas ceremoniales. Era como si el deseo de sostener la cultura fuera más fuerte que la realidad de los recursos menguantes. En esa tensión invisible, la isla comenzó a transformarse lentamente. Los grandes espacios verdes se hicieron escasos. Las canteras seguían abiertas, pero la vida cotidiana se tornaba más difícil. Las conversaciones alrededor del fuego empezaron a girar con más frecuencia en torno a las preocupaciones por el futuro, por los alimentos, por los recursos que ya no bastaban. La presión sobre la tierra, paciente durante siglos, comenzaba a devolver sus consecuencias. Y aunque aún había belleza, aún había rituales, aún había canto y comunidad, una sombra sutil empezaba a extenderse sobre el destino de Rapa Nui. A medida que los recursos se hicieron cada vez más escasos, las tensiones latentes entre los clanes comenzaron a agudizarse. Lo que durante siglos había sido una convivencia basada en el respeto a los acuerdos y a las tradiciones, poco a poco se fue enturbiando bajo el peso de la necesidad. Las disputas, antes esporádicas, se tornaron más frecuentes. Los enfrentamientos ya no eran solo por el honor, sino por el acceso a la tierra más fértil, al agua, a los escasos árboles que aún quedaban. En este nuevo escenario, los moais, símbolos de los ancestros y de la grandeza de cada clan, adquirieron un papel diferente. Antes eran motivo de orgullo, de veneración, de estabilidad espiritual. Ahora, en medio de los conflictos, se convirtieron también en objetivos. Derribar el moai de un clan rival era un acto de humillación profunda, de ruptura del vínculo con los antepasados, de negación de su mana. Cada estatua caída no solo representaba la derrota física de un grupo, sino su deshonra espiritual. Por toda la isla comenzaron a verse los grandes moais tumbados, a veces fracturados, a veces abandonados a medio trasladar. Las plataformas Au, antes lugares de celebración y reunión, se fueron desmoronando, testigos silenciosos de una época de creciente desorden. Las canteras de Rano Raraku, que durante siglos fueron centros de creación, quedaron parcialmente abandonadas. Algunos moais quedaron allí, inacabados, como si los artesanos hubiesen dejado sus herramientas al presentir el final de una era. Las luchas internas desgastaron la cohesión social que durante generaciones había sostenido a la civilización Rapa Nui. Los lazos entre clanes se fueron debilitando. Las asambleas, los trabajos comunales, los rituales colectivos empezaron a espaciarse o a perder su antiguo significado. Y sin embargo, incluso en medio de estas dificultades, la vida persistía.
Las familias seguían cuidando sus pequeños cultivos, pescando en la medida de lo posible, transmitiendo a sus hijos las canciones y relatos que aún sobrevivían. Los ancianos, con la mirada cargada de memoria, intentaban mantener viva la sabiduría ancestral, aunque el futuro se volvía cada vez más incierto. El eco de los golpes que una vez moldearon los moais ahora era reemplazado por el crujir de las estatuas cayendo, por los gritos de los conflictos, por el murmullo de un pueblo que intentaba adaptarse a los tiempos difíciles sin renunciar del todo a su esencia. Así, en la soledad de Rapa Nui, las guerras internas dejaron cicatrices que aún hoy permanecen visibles en la tierra, en las plataformas derruidas, en los gigantes de piedra que yacen acostados bajo el cielo interminable. En medio de aquel período de inestabilidad y transformación, la sociedad Rapa Nui no se rindió por completo al caos. De las ruinas de los antiguos tiempos de los moais, emergió una nueva forma de orden espiritual y político, el culto al hombre pájaro, conocido como Tangata Manu. Este nuevo sistema ofrecía un modo distinto de elegir a los líderes. Ya no era solo el linaje quien determinaba el poder, sino la valentía y la destreza. Cada año, en el inicio de la primavera, los clanes enviaban a sus mejores representantes a competir en una prueba sagrada, cargada de riesgo y significado. La ceremonia tenía lugar en el islote de Motu Nui, visible desde el borde suroeste de Rapa Nui, frente al volcán Rannokau. Desde allí, los competidores, los llamados Hopu, descendían por los acantilados escarpados, se lanzaban al mar embravecido y nadaban hasta el pequeño islote, donde aguardaban las aves migratorias Manutara. Su misión era sencilla en apariencia, pero extremadamente peligrosa: encontrar el primer huevo fresco de Manutara y regresarlo intacto a la isla principal. El mar, con sus corrientes y sus tiburones, las afiladas rocas del islote, el sol ardiente y los vientos impredecibles, convertían esta prueba en un desafío de resistencia, equilibrio y coraje. Solo uno conseguía cada año regresar con el preciado huevo, y al hacerlo, su patrocinador, el jefe de su clan, recibía el título de Hombre Pájaro, gobernando la isla durante el nuevo ciclo. El Tangata Manu no reemplazaba del todo las creencias antiguas, pero sí las reorganizaba. Los moais seguían siendo venerados como símbolos de los ancestros, pero ahora el poder político dependía del éxito en este ritual anual, que combinaba la destreza humana con la voluntad de los dioses. En la villa ceremonial de Orongo, situada en la cima del Rannokau, se reunían los líderes, los sabios, los competidores y los sacerdotes. Las paredes de piedra están aún hoy decoradas con petroglifos que muestran figuras de hombres con cabezas de ave, testigos silenciosos de este tiempo de cambio. Durante aquellos años, el culto al hombre pájaro permitió a los Rapa Nui encontrar una forma de continuidad en medio de la escasez. El desafío anual renovaba el sentido de unidad, canalizaba las rivalidades hacia un rito controlado y mantenía viva la esperanza de los clanes en el favor de los dioses. Así, mientras los moais yacían caídos en muchas partes de la isla, en lo alto de Rannokau, las voces seguían entonando cantos antiguos, el mar seguía recibiendo a los nadadores valientes y la tradición del Tangata Manu sostenía, por un tiempo más, la frágil estructura de Rapa Nui. La isla, solitaria durante siglos, un día vio aparecer en el horizonte unas siluetas desconocidas, velas blancas que recortaban el cielo azul. Era el año 1722 cuando los europeos llegaron por primera vez a Rapa Nui. Al frente de aquella expedición estaba el navegante holandés Jacob Roggeveen. Su arribo ocurrió en un día particular. Era domingo de Pascua.
Por eso, los recién llegados bautizaron a la isla con el nombre de Isla de Pascua, ignorando el antiguo y verdadero nombre que sus habitantes siempre habían pronunciado con respeto: Rapa Nui. Para los Rapa Nui, la aparición de aquellas naves debió de ser desconcertante. Personas de aspecto desconocido, vestidos con ropas extrañas, armas nunca vistas y un idioma incomprensible descendieron de los barcos. Era un encuentro entre dos mundos separados por siglos de historia y miles de kilómetros de océano. En aquel primer contacto hubo momentos de observación cautelosa, de curiosidad mutua. Los europeos miraban las grandes estatuas de piedra con asombro, preguntándose cómo aquel pueblo, aparentemente tan aislado, había podido erigir tales monumentos. Los Rapa Nui, por su parte, trataban de entender quiénes eran esos visitantes, qué buscaban, qué significaban. Aunque ese primer encuentro no fue inmediatamente devastador, dejó una huella profunda. La llegada de los europeos marcó el inicio de un período de cambios acelerados, donde nuevas enfermedades, nuevas ideas y nuevos intereses comenzaron a circular en la isla. Los visitantes tomaron nota de la tierra, de los moais, de los cultivos y de la peculiar organización social de los isleños. Algunos relatos europeos de la época ya hablaban de los moais derribados, de la población menguante y de los signos de desgaste en la estructura social Rapa Nui. Los europeos fueron testigos de una cultura que ya había pasado por su auge, por sus guerras internas, y que ahora intentaba encontrar nuevas formas de sostenerse. Aquel primer encuentro, aparentemente breve, fue el umbral por el que otras expediciones, comerciantes, misioneros y aventureros empezarían a cruzar en las décadas siguientes. Con ellos llegarían tanto nuevas posibilidades como profundas heridas. Pero en ese día de Pascua de 1722, bajo el sol del Pacífico, dos mundos tan distintos se observaron por primera vez, inaugurando un nuevo capítulo en la historia de la pequeña isla y su pueblo resiliente. Tras aquel primer encuentro con los europeos, el tiempo trajo consigo nuevas visitas, cada una dejando marcas más profundas en la vida de los Rapa Nui. Los barcos comenzaron a llegar con mayor frecuencia. Algunos venían en busca de provisiones, otros atraídos por la curiosidad de aquel enigma perdido en el océano, pero no todos traían consigo intenciones benignas. Con los forasteros llegaron también las enfermedades. Virus y bacterias desconocidas para los Rapa Nui comenzaron a propagarse con rapidez. Gripe, viruela, tuberculosis, males invisibles que el cuerpo de los isleños no sabía combatir. Los brotes epidémicos diezmaron la población en cortos periodos, debilitando familias enteras, dejando vacías muchas viviendas y campos abandonados. Pero no fue solo la enfermedad la que trajo sufrimiento. Pronto aparecieron los traficantes de esclavos. Desde Perú y otros lugares de Sudamérica, barcos llegaron a Rapa Nui para capturar hombres, mujeres y niños, destinados a trabajos forzados lejos de su tierra. Muchas canoas cargadas de Rapa Nui nunca regresaron. Enteras generaciones fueron arrancadas de su isla, dejando atrás huecos que nunca podrían ser llenados. Algunos pocos que lograron volver después de años de esclavitud llevaron consigo nuevas enfermedades, completando así el círculo de tragedia que debilitó aún más a la ya reducida población. El tejido social, tan cuidadosamente construido durante siglos, comenzó a desgarrarse. En medio de este escenario, llegaron también los misioneros cristianos. Trajeron consigo una nueva fe, nuevos símbolos, nuevos ritos. Muchos Rapa Nui adoptaron el cristianismo, quizás buscando alivio espiritual en medio de tanto dolor. Los cantos antiguos comenzaron a silenciarse.
los rituales ancestrales a desaparecer lentamente. Las creencias de los antepasados fueron desplazadas poco a poco por los rezos y los himnos que resonaban ahora en las pequeñas iglesias, construidas por los recién llegados. Los comerciantes europeos también introdujeron bienes que transformaron aspectos cotidianos de la vida isleña. Herramientas de metal, tejidos, alimentos distintos. Aunque algunas de estas novedades facilitaron ciertas labores, también hicieron más profunda la dependencia de los recursos externos. A lo largo de pocas generaciones, Rapa Nui, que durante siglos había sido un mundo cerrado, autosuficiente y profundamente conectado a sus raíces espirituales, se vio envuelto en una red de influencias, intereses y conflictos que alteraron para siempre su destino. El contacto con el exterior, cargado de promesas y tragedias, fue como una marea que subía lentamente, arrastrando consigo lo antiguo, dejando a los Rapa Nui en un territorio cada vez más desconocido, pero en el que aún intentarían, a pesar de todo, encontrar su lugar. En medio de estos tiempos de transformación y dolor, los Rapa Nui guardaban aún un legado singular, quizá uno de los más misteriosos de su cultura, la escritura rongorongo. Este sistema de signos, tallados delicadamente en tablillas de madera, contenía las voces de generaciones, los cantos rituales, los registros genealógicos, los relatos sagrados y las plegarias ancestrales. Nadie sabe con certeza cuándo nació el rongorongo. Algunos piensan que surgió de manera independiente. Otros creen que fue influido por los contactos con navegantes de tierras lejanas. Sea cual fuere su origen, lo cierto es que fue la única forma de escritura conocida en toda la vasta extensión del Pacífico. Las tablillas de rongorongo eran objetos de respeto. Los sabios, conocidos como Tangata Rongorongo, las conservaban y recitaban sus contenidos en voz alta, casi como si la escritura misma estuviera viva, y su lectura fuera un acto ceremonial más que un simple ejercicio de lectura. Los signos eran pequeños dibujos organizados en filas paralelas. Se leía en un estilo peculiar, comenzando en una dirección y al final de la línea, girando la tablilla para continuar desde el otro extremo, en un movimiento similar a cómo camina un buey arando el campo. A este método se le llama bustrofedón invertido. Cada símbolo era complejo, figuras humanas estilizadas, aves, peces, herramientas, estrellas, ondas de agua, vegetales. Cada uno contenía capas de significado, referencias que solo los iniciados podían interpretar por completo. Era, más que una simple escritura, un lenguaje ceremonial del pensamiento Rapa Nui. Pero con la llegada de los europeos y la implantación de la educación misionera, el uso del rongorongo comenzó a desvanecerse. Los misioneros, al imponer el alfabeto latino para la enseñanza de la nueva religión, consideraron que los textos antiguos pertenecían a supersticiones paganas. Muchas tablillas fueron destruidas o quedaron olvidadas, y la transmisión oral que acompañaba su lectura fue interrumpida por la muerte de los últimos sabios a causa de las enfermedades y la esclavitud. Con el tiempo, la capacidad de leer el rongorongo se perdió. Lo que durante siglos había sido un puente entre los vivos y los ancestros quedó en silencio. Las pocas tablillas que sobrevivieron fueron llevadas por exploradores, coleccionistas y museos de otros continentes, fragmentando aún más el legado. Hoy en día, los símbolos del rongorongo siguen siendo un enigma sin descifrar. Numerosos estudiosos han intentado desentrañar su significado, pero el código permanece cerrado, como si resguardara celosamente los secretos de un pueblo que hablaba con la piedra, el mar
y las estrellas. Así, en el eco suave del viento que recorre la isla, el rongorongo sigue esperando, como un susurro olvidado, la posibilidad de ser escuchado y comprendido nuevamente. Las décadas siguientes fueron crueles y silenciosas. El pueblo Rapa Nui, que durante siglos había mantenido su equilibrio en aquella pequeña franja de tierra en el Pacífico, vio cómo su existencia se desmoronaba lenta e implacablemente. Las enfermedades traídas desde el exterior seguían mermando su número. Las epidemias no daban tregua. Cada nuevo brote dejaba menos sobrevivientes, familias incompletas, aldeas enteras sumidas en el vacío. La esclavitud, que había arrancado a tantos hombres, mujeres y niños de sus hogares, había interrumpido también la transmisión de saberes antiguos. Los cantos, los ritos, las historias contadas bajo el cielo estrellado fueron desapareciendo conforme los ancianos morían, sin poder entregar sus memorias a los más jóvenes. Las voces que recordaban los linajes y los significados de los moais se fueron apagando una tras otra. A mediados del siglo XIX, la población Rapa Nui había sido reducida a apenas un puñado de personas. Se calcula que en los peores años apenas sobrevivieron unos cientos, tal vez menos. Aquella sociedad vibrante, capaz de tallar colosos de piedra y construir un orden espiritual complejo, estuvo al borde de la desaparición total. En este tiempo oscuro, los Rapa Nui no solo perdieron vidas, perdieron también buena parte de su tierra. Comerciantes extranjeros comenzaron a reclamar territorios para explotaciones agrícolas y ganaderas. Muchos Rapa Nui fueron confinados a pequeños espacios, alejados de los sitios sagrados de sus ancestros, separados de sus propios moais, ahora abandonados o convertidos en meras curiosidades para los visitantes. El idioma Rapa Nui, la lengua en la que se contaban las genealogías y los relatos de los primeros navegantes, se vio desplazado por el español, traído por los administradores chilenos y los misioneros. Los niños crecían hablando otras palabras, perdiendo sin saberlo la llave de su propia memoria. Y sin embargo, incluso en ese umbral de extinción, algo dentro del espíritu Rapa Nui se sostuvo. Una pequeña llama persistía. En las pocas familias que quedaban, los susurros de las canciones antiguas aún encontraban un eco. Algunas madres seguían enseñando palabras de la lengua ancestral a sus hijos pequeños. Los viejos, en las tardes largas, seguían recordando los nombres de los moais, aun cuando nadie más los comprendía. Fue un tiempo de inmenso dolor, de vacío, de pérdida. Pero también fue un tiempo donde, contra toda probabilidad, un resto del pueblo Rapa Nui se mantuvo de pie, frágil pero presente, como un árbol solitario resistiendo el viento más fuerte, aferrado a su raíz profunda en la tierra de sus ancestros. En 1888, la historia de Rapa Nui dio un nuevo giro. La isla fue oficialmente anexada por el Estado de Chile a través de un acuerdo firmado entre representantes del gobierno chileno y algunos jefes Rapa Nui. A partir de ese momento, la isla dejó de ser un mundo completamente aislado y pasó a formar parte de un país lejano, cuyas leyes, idioma y costumbres poco tenían que ver con las tradiciones ancestrales del pueblo Rapa Nui. Al principio, la anexión no transformó de inmediato la vida diaria de los isleños. Continuaban pescando, cultivando, transmitiendo lo poco que quedaba de sus saberes antiguos. Pero con el tiempo, la presencia de autoridades chilenas fue creciendo, y junto a ella, también se establecieron empresas extranjeras interesadas en explotar las tierras de la isla. Durante décadas, gran parte del territorio de Rapa Nui
fue arrendado a compañías ganaderas que introdujeron grandes rebaños de ovejas. Los campos donde antes crecían los cultivos sagrados se convirtieron en pastizales. Los Rapa Nui fueron confinados a vivir en un pequeño sector de la isla, alrededor del pueblo de Angaroa, mientras el resto de su tierra quedaba fuera de su alcance, cercada, controlada por administradores foráneos. Las restricciones eran muchas. Durante largo tiempo, a los Rapa Nui no se les permitió moverse libremente por su propia isla. No podían visitar los antiguos Ahu, ni acercarse a los moais que representaban a sus propios antepasados. Los sitios sagrados fueron convertidos en propiedades ajenas, y las rutas de los antiguos rituales quedaron cerradas bajo la vigilancia de los nuevos dueños de la tierra. El idioma Rapa Nui siguió cediendo ante el español, ahora lengua oficial en la administración, la educación y la vida pública. Los niños crecían escuchando las historias antiguas en sus hogares, pero aprendían a leer y escribir en una lengua distinta, alejándose poco a poco de sus raíces culturales. Y sin embargo, bajo la superficie de esas imposiciones, la identidad Rapa Nui no desapareció. En la intimidad de las familias, en las canciones que todavía se susurraban en las noches, en los nombres que los ancianos seguían pronunciando con orgullo, la memoria ancestral seguía viva. La anexión a Chile trajo también, con los años, nuevas oportunidades de contacto con el mundo exterior, educación formal, asistencia médica, presencia de visitantes y estudiosos que comenzaron a interesarse por la historia y la cultura de la isla. Pero el precio de ese contacto fue alto, y la herida de haber sido desplazados en su propia tierra marcó profundamente a varias generaciones de Rapa Nui. Así, en aquella roca solitaria del Pacífico, el pueblo Rapa Nui entró en una nueva etapa de su largo camino, cargada de desafíos, pero también de una persistente voluntad de no olvidar quiénes eran. A pesar de las muchas heridas acumuladas a lo largo de los siglos, el espíritu del pueblo Rapa Nui no desapareció. Como las raíces profundas de los antiguos árboles que una vez cubrieron su tierra, su identidad quedó latente, esperando el momento de brotar nuevamente. Y ese momento comenzó a llegar con el transcurso del siglo XX. Las nuevas generaciones, descendientes de aquellos pocos que sobrevivieron a las enfermedades, las esclavitudes y los despojos, comenzaron poco a poco a mirar hacia atrás con un renovado deseo de reconectar con sus orígenes. Fue un despertar pausado, paciente, pero firme. Los jóvenes escuchaban a los mayores narrar las viejas historias bajo el cielo abierto, los cantos ceremoniales, las danzas tradicionales, los relatos de los primeros navegantes, fueron cobrando nuevamente sentido y presencia. El idioma Rapa Nui, que durante años había sido relegado al ámbito privado, encontró en ese renacer cultural un nuevo impulso. Escuelas y programas comunitarios comenzaron a enseñarlo de nuevo a los niños, no solo como una lengua, sino como un vehículo para transportar la memoria de todo un pueblo. Las antiguas ceremonias también resurgieron. Fiestas como el Tapati Rapa Nui, que reúne danzas, cantos, competencias físicas tradicionales y artesanía, se convirtieron en una forma de celebrar la identidad Rapa Nui ante sus propios ojos y los del mundo. Los rostros de los ancestros, que los moais guardan en su silencio, parecían así regresar en cada tambor, en cada paso de danza, en cada verso pronunciado. Los artesanos retomaron las viejas técnicas de talla en madera y piedra, reproduciendo los símbolos ancestrales, las figuras del hombre pájaro,
las tablillas inspiradas en el misterioso Rongorongo, los collares y adornos que alguna vez portaron sus abuelos, no como simples reproducciones turísticas, sino como formas vivas de expresión cultural. Con el tiempo, los Rapa Nui comenzaron también a reclamar, cada vez con mayor claridad, su derecho sobre las tierras de sus antepasados. Las luchas por el reconocimiento de su autonomía, por el control de sus sitios sagrados y por la preservación de su patrimonio, fueron cobrando fuerza. Poco a poco, se restituyeron algunos terrenos, se recuperaron espacios ceremoniales y se establecieron acuerdos que devolvieron a los Rapa Nui cierta dignidad sobre su territorio. El contacto con el mundo moderno trajo también herramientas útiles: acceso a la educación superior, intercambios culturales, investigaciones arqueológicas respetuosas, presencia en foros internacionales. Muchos jóvenes Rapa Nui estudiaron fuera de la isla para regresar después y aportar desde nuevos saberes al fortalecimiento de su comunidad. Así, en el vaivén tranquilo de los días en Rapa Nui, se fue tejiendo nuevamente la red cultural rota siglos atrás. El canto de los niños en la lengua de sus abuelos, las ceremonias al pie de los moais, las historias contadas bajo la luna. Todo ello fue reconstruyendo la continuidad de un pueblo que, aun después de tanto, sigue en pie, mirando hacia el horizonte desde el corazón del océano. Con el paso de los años, el enigma de Rapa Nui no dejó de atraer la atención del mundo exterior. Arqueólogos, antropólogos, lingüistas y estudiosos de distintas disciplinas comenzaron a llegar a la isla, cada uno con preguntas, hipótesis y el deseo de comprender los misterios que guardaba aquella tierra remota. Las investigaciones modernas buscaron respuestas a preguntas que aún hoy permanecen abiertas. ¿Cómo lograron los Rapa Nui tallar y mover los enormes moais? ¿Qué llevó al colapso de su antiguo sistema social? ¿Cómo nació y qué significaba realmente la escritura Rongorongo? ¿Qué enseñanzas esconde la historia de un pueblo que sobrevivió en aislamiento durante tantos siglos? Algunos estudios se centraron en las técnicas de transporte de los moais. Se realizaron experimentos donde grupos de personas intentaron mover réplicas de las estatuas utilizando cuerdas y balanceos controlados, reproduciendo posiblemente la forma en que los Rapa Nui hacían caminar sus gigantes de piedra a lo largo de los senderos de la isla. Otros investigadores exploraron los antiguos jardines de piedra, comprendiendo cómo los Rapa Nui supieron conservar la humedad y proteger el suelo de la erosión en un ecosistema tan frágil. Descubrieron así una sofisticación agrícola que hablaba de una profunda comprensión del entorno. En los laboratorios, lingüistas y criptógrafos analizaron las pocas tablillas de Rongorongo que sobrevivieron. Compararon símbolos, buscaron patrones, intentaron descifrar el código, pero hasta hoy, las claves de esta escritura siguen siendo un velo apenas entreabierto, un susurro que aún no logra transformarse en palabra clara. Los estudios genéticos también aportaron luz sobre los orígenes del pueblo Rapa Nui, confirmando sus raíces polinesias y explorando las posibles conexiones que, en tiempos remotos, pudieron tener con otros pueblos del océano. Las rutas migratorias de sus ancestros siguen siendo objeto de investigación, mostrando la extraordinaria capacidad de navegación que los llevó a descubrir aquel punto diminuto en medio del Pacífico. Pero más allá de la ciencia, las investigaciones modernas han sido, para muchos Rapa Nui, una oportunidad de diálogo, un puente entre el conocimiento ancestral y la curiosidad del mundo exterior. Los propios isleños han participado en excavaciones,
en estudios lingüísticos, en programas de conservación y divulgación de su cultura. Gracias a estas colaboraciones, hoy se conocen mejor los ciclos históricos de la isla, los logros de su civilización y también las lecciones que ofrece su historia. La importancia del equilibrio con el entorno, los riesgos del agotamiento de los recursos, la capacidad humana de adaptarse, resistir y renacer. Así, bajo la mirada serena de los moais, el trabajo paciente de los investigadores modernos convive con el saber antiguo que aún respira en la tierra, en los cantos y en los corazones del pueblo Rapa Nui. Al mirar el largo camino de Rapa Nui, uno siente el peso sereno de una historia que va mucho más allá de fechas o hechos. Es la historia de un pequeño pueblo que, en el rincón más aislado del planeta, fue capaz de crear belleza, espiritualidad y orden, desafiando los límites del aislamiento y el tiempo. Desde aquellas primeras canoas polinesias que surcaron el océano siguiendo las estrellas, hasta los días de esplendor en los que los moais se alzaban imponentes en las laderas y las costas, la isla fue testigo de una humanidad en su máxima expresión creativa. Los Rapa Nui supieron construir un mundo que dialogaba con los elementos, con los antepasados y con los misterios invisibles de la existencia. Luego vinieron los desafíos, la presión sobre los recursos, las guerras internas, las caídas de los moais, el surgimiento del culto al hombre pájaro como nueva forma de orden y finalmente el encuentro con el mundo exterior, que trajo consigo tanto conocimiento como devastación. Rapa Nui vio a su pueblo reducido casi al olvido, pero también fue testigo de una fuerza silenciosa que nunca desapareció por completo. En los susurros de los ancianos, en las canciones que sobrevivieron a las prohibiciones, en la memoria transmitida en los patios de las casas de Hanga Roa, la identidad Rapa Nui resistió. Hoy, esa historia es un espejo en el que la humanidad puede mirarse. Un espejo que refleja nuestras virtudes y nuestros errores, la capacidad de crear y destruir, de adaptarse y renacer, de perder el rumbo y de buscar el camino de regreso a casa. La isla de Pascua, en su inmensidad pequeña, nos habla de equilibrio, de respeto por la tierra, de la fragilidad de las civilizaciones cuando rompen el diálogo con su entorno, pero también nos recuerda la extraordinaria resiliencia de quienes, incluso al borde de la desaparición, encuentran la fuerza para levantar la voz, recordar sus nombres, sus canciones, sus ancestros. Así permanece Rapa Nui, entre el mar y el cielo, como un susurro antiguo que sigue acompañando a quienes se detienen a escuchar. Ahora seguimos caminando, despacio, bajo el cielo amplio de la noche. Las estrellas, las mismas que guiaron a los primeros navegantes, siguen ahí, suspendidas en su silencio luminoso. El océano, que rodea la isla como un abrazo interminable, respira en su vaivén constante, como si contara una historia antigua al oído de quienes saben escuchar. Los moais permanecen en su quietud solemne, algunos en pie, otros descansando sobre la tierra, todos formando parte de un diálogo sin palabras con el tiempo. Sus rostros tallados siguen mirando hacia el interior de la isla, protegiendo, recordando, tal vez aún susurrando los nombres de aquellos a quienes representan. La brisa suave que recorre los campos trae consigo el eco de las canciones antiguas, de los relatos compartidos bajo las palmas, de las plegarias elevadas hacia el cielo por generaciones enteras. En ese susurro lejano aún viven los ecos de los sabios, de los constructores, de los niños que un día jugaron al pie de los moais. Rapa Nui, con todos sus misterios, permanece.
no como un enigma por resolver, sino como un testimonio sereno de la vida humana, de sus sueños, de sus errores, de su capacidad de reinventarse cuando parece que todo se ha perdido. Y mientras seguimos andando, mientras la noche nos envuelve, comprendemos que la isla no necesita decir más. Su silencio es completo, y dentro de él está todo lo que alguna vez fue y lo que sigue siendo. En ese silencio, nosotros también podemos encontrar un espacio para quedarnos quietos, para escuchar lo que hay más allá de las palabras.